Buenas tardes. Voy a hablar en español, así es que disculpen, pero voy a hablar lento y claro. La idea de este panel, como explicaba Víctor, es hablar sobre ejemplos de aplicación de análisis de riesgo. Y realmente el panel, por lo menos entre la doctora Ana Afonso y yo, lo hemos dividido como un trabajo de equipo, en el cual yo sí voy a entrar ligeramente sobre la metodología de análisis de riesgo, de modo que todos estemos con un nivel de entendimiento similar, para después pasar a algunos ejemplos de aplicación en la Unión Europea y en otros sitios, incluyendo Brasil. Sin más, voy a iniciar, tenemos el tiempo un poco restringido, así es que vamos a empezar. La metodología que voy a describir ahora es la metodología basada en el código de la OIE, de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y con base en el código de OIE, el análisis de riesgo consta de diferentes etapas en un proceso, que empieza el proceso con la identificación de peligros, es decir, generalmente qué enfermedad o cuál es el evento que nos preocupa, seguido de la evaluación de riesgo en sí, que a su vez tiene diferentes etapas, el manejo del riesgo, qué puedo hacer para disminuir ese riesgo, y finalmente está la comunicación de riesgo, que es un proceso interactivo que debe ocurrir desde el inicio del proceso hasta la toma de decisiones. El análisis de riesgo realmente es relativamente sencillo y debe permitir contestar tres preguntas. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué tan probable es que suceda? Y si sucede, ¿qué tan grave es? ¿Cuál es la magnitud de las consecuencias? Hay que diferenciar la terminología que se utiliza en análisis de riesgo, empezando por definir qué es peligro. Peligro es la respuesta a la primera pregunta, ¿qué puede salir mal? Generalmente es la fuente de un daño potencial, el evento adverso que nos preocupa. La probabilidad de introducir el virus de fiebre aftosa a través del comercio de carne de X país a otro país, por ejemplo. Riesgo es la respuesta a las dos preguntas siguientes. ¿Qué tan probable es que suceda? Y si sucede, ¿qué tan grave es? Entonces, la probabilidad de ocurrencia de ese evento adverso y la magnitud de las consecuencias. Mencionaba que el análisis tiene varias etapas. Una de ellas es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo, a su vez, tiene cuatro distintas etapas. Una es la evaluación de la difusión, o también llamada evaluación de la introducción de una enfermedad. La evaluación de la exposición, la evaluación de las consecuencias y finalmente la integración de estas tres etapas en lo que se llama la estimación del riesgo. Entonces, la evaluación de la difusión o la evaluación de la introducción, cuando estamos hablando de análisis de riesgo para importación de animales o productos de origen animal, es la serie de eventos que ocurren en el país de origen hasta el punto donde llega esa mercancía o ese animal al país receptor, al país importador. De ahí se tienen que analizar todas las probables vías que conduzcan a la exposición de ese producto, de ese agente patógeno, a las especies susceptibles en el país de destino. Y finalmente tenemos que considerar las consecuencias. Y las consecuencias son de dos tipos, de tipo biológico, cuántos animales van a morir, o de tipo económico, cuáles son las causas. Y lo vimos en la mañana con el virus de Schmallenberg, que quizás las consecuencias de tipo biológico no son tan grandes, pero las consecuencias de tipo económico debidas al cierre del comercio, por ejemplo, son enormes. Entonces, eso es lo que hace que el riesgo pueda ser grande. Entonces, el riesgo tiene dos componentes.
la probabilidad de que ocurra el evento y la severidad del evento, qué tan grave puede ser. Una manera que nos ayuda mucho a pensar en función de análisis de riesgo es utilizar una metodología que se llama de árboles de escenarios, que realmente nos permite descomponer o romper una pregunta grande en varias preguntas más pequeñas y poder contestar cada una de esas preguntas de manera individual. Por ejemplo, aquí tengo un árbol de escenarios para la importación de carne de un país con fiebre aftosa a un país libre de fiebre aftosa. Entonces empezamos con la probabilidad de que un hato, una facenda, esté infectada. Y eso es una medida de prevalencia a nivel del país, a nivel de hato. De ahí tengo que analizar la probabilidad de que un animal esté infectado, si viene de un establecimiento infectado. Y tengo que empezar a pensar entonces, ¿se vacuna? ¿No se vacuna? ¿Qué tan eficiente es esa vacunación? ¿Cuál es la proporción de animales que no está inmune dentro de un establecimiento infectado? De ahí viene la inspección en matadero, en los establecimientos de faena, inspección ante mortem y inspección ante post mortem, que también me llevan a la probabilidad de que eso falle y ese animal siga en la cadena. Después viene el proceso de maduración y deshuesado de la carne, que nos permite reducir la probabilidad del virus de fiebre aftosa. Y hasta aquí, esto es la evaluación de la difusión, o también llamada evaluación de la introducción. Después viene la evaluación de la exposición, que es lo subsecuente, que viene ya en el país de destino. Bien, entonces para estimar esa evaluación de consecuencias, tengo que considerar las consecuencias de tipo directo, pérdidas de producción, cantidad de animales muertos, disminución en la producción láctea, por ejemplo, en el caso del virus de fiebre aftosa. Si hay consecuencias para la salud pública, debo tomarlas en cuenta también. Y también consecuencias de tipo indirecto, costo de la vigilancia, costo del control y erradicación de esa enfermedad, pérdidas comerciales, cierres de mercados y consecuencias para el medio ambiente. Por ejemplo, si voy a sacrificar animales, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Los voy a enterrar? ¿Los voy a incinerar? ¿Qué consecuencias tiene eso para la legislación del medio ambiente y en general para la salud pública también? Una vez que he hecho estas etapas, que empecé por identificar el peligro, hacer una evaluación de riesgo que tiene evaluación de la introducción, exposición, consecuencias, tengo que integrar todo eso para tomar una decisión, puesto que el análisis de riesgo es exactamente eso, una herramienta para la toma de decisiones. Y esa integración de los resultados de la evaluación de la difusión, exposición y consecuencias se llama, bajo la metodología de la OIE, se llama estimación del riesgo. ¿Cómo se aborda esta estimación del riesgo? Y esto es un ejemplo, esto no es parte del código de la OIE, pero simplemente es una manera de ejemplificar cómo pensar en ese proceso de integración de los resultados. Y utiliza este ejemplo dos matrices en secuencia. La primera tiene, por un lado, la probabilidad de difusión, que puede ser desde insignificante hasta alta, y por otro lado la probabilidad de exposición, que de la misma manera puede ser insignificante hasta alta. Si yo estimo, como parte de mi proceso, que la evaluación de difusión es baja y la probabilidad de exposición moderada, mi probabilidad conjunta de introducción y exposición puede ser categorizada como baja, por ejemplo. Tomo este resultado y lo llevo a una segunda matriz. Aquí tengo, por un lado, esa probabilidad de difusión y exposición que yo estimé como baja, como parte del cuadro anterior, y ahora voy a cruzarlo con las consecuencias de esa introducción.
Y, por ejemplo, si yo decido que esas consecuencias también son bajas, mi riesgo, porque ahora estoy hablando por primera vez de probabilidad y consecuencias, por lo tanto estoy hablando de riesgo, puede ser categorizado como muy bajo. Bueno, pues ahora ya llegué a una determinación del riesgo, pero todavía no he tomado una decisión. La decisión debe ser, bueno, ¿acepto o no acepto el movimiento de esos animales, de ese producto, de esa carne? Y para eso es necesario poder contrastar esta estimación del riesgo con el nivel adecuado de protección. Dado que no hay riesgo cero, debo yo determinar como país, como ministerio, cuál es el nivel que voy a elegir para aceptar o rechazar una solicitud de importación. Y por ejemplo, esta propuesta dice que yo como país o yo como evaluador voy a aceptar riesgos que son insignificantes únicamente, con lo cual mi riesgo que determiné como muy bajo no es aceptable. Viene entonces la siguiente etapa del proceso, que es el manejo del riesgo. ¿Qué puedo hacer para disminuir ese riesgo? Si yo encuentro, por ejemplo, que puedo aplicar un tratamiento térmico, una prueba diagnóstica, una cuarentena, algún mecanismo de mitigación del riesgo y logro bajar esta probabilidad de difusión-exposición de bajo a muy bajo, por ejemplo, en este momento mi riesgo entonces se vuelve insignificante y puedo tomar la decisión. Un aspecto muy importante y que Ana va a recalcar fuertemente en su presentación es que se empuja mucho, se propone que haya una separación muy clara entre la gente que hace la evaluación del riesgo y la gente que hace el manejo del riesgo y la toma de decisiones. De modo que haya una independencia técnica y científica entre ambos grupos, para no influenciar la decisión o, lo que sucede a veces, hacer un análisis de riesgo para una decisión que ya fue tomada. Eso es obviamente incorrecto. Bien, ¿cómo se usa el análisis de riesgo? En mi experiencia, en la mayor parte de los países que hacen análisis de riesgo, los análisis de riesgo son de tipo cualitativo. Es algo parecido a lo que presenté ahorita. No hay una estimación numérica de la probabilidad, sino hay una categorización de ese evento como una probabilidad baja, mediana, alta, nada más. Ahora, ante la Organización Mundial del Comercio, tanto los análisis de tipo cualitativo como cuantitativo son igualmente válidos desde un punto de vista legal. Los dos son válidos siempre y cuando vayan por todas las etapas del proceso. ¿De acuerdo? Hay algunos ejemplos de tipo cuantitativo en el área de salud animal, pero no son muchos. Voy a mostrar muy brevemente uno para que se den un poco una idea de qué implica y también algunos de los riesgos que implican esos estudios de tipo cuantitativo. La mayor parte de los estudios son, por lo menos hasta la fecha, para importación y exportación, comercio internacional. En el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde trabajo, están haciendo ahora lo que se llaman análisis de riesgo de tipo proactivo. Sucedió que tuvimos un brote de la enfermedad de Newcastle en California hace 2003, me parece. Y la legislación que estaba vigente en ese momento era una legislación vieja y no contemplaba muchos de los problemas que fueron surgiendo. Y el grupo de análisis de riesgo del servicio veterinario tuvo que trabajar día y noche resolviendo preguntas y proponiendo respuestas de tipo de análisis de riesgo en 72 horas, cosa que no es adecuada, no es correcta.
con lo que estamos ahora trabajando es en estos análisis de tipo proactivo, viendo qué productos, empezaron con la industria avícola, qué productos pueden moverse, bajo qué condiciones y hacia dónde pueden moverse, haciéndolos antes de que ocurra nada, de modo que en el momento que haya un brote, si es que ocurre, eso ya está resuelto. Entonces, esto es una manera interesante de cómo abordar el análisis de riesgo de tipo proactivo. Ahí mencionaba yo algunos ejemplos de tipo cuantitativo. Este es uno que se hizo para estimar la probabilidad de virus de influenza aviar de baja patogenicidad en carne de ave. Y este fue un ejemplo en el que no fue el país importador que hizo el análisis, sino el país exportador, en este caso Estados Unidos, queriendo negociar con sus socios comerciales. La primera etapa de un análisis de riesgo es tener muy claramente definida cuál es la pregunta que queremos contestar. Y esto es importante porque muchas veces, si esa pregunta no está muy claramente definida entre la gente que va a tomar la decisión y quien está haciendo el análisis de riesgo, en el curso del desarrollo es fácil perder el rumbo y contestar una pregunta distinta que no supimos. Entonces hay que definirla muy bien. Y aquí era la probabilidad de que exista una parvada infectada, un grupo de aves infectado, con por lo menos un ave con virus en músculo, en carne. Y para ello se construye un modelo probabilístico que tiene varias variables y se integran esas variables en un modelo de probabilidad que después se simula de manera estocástica con diferentes, en vez de valores puntuales, con distribuciones para cada uno de los valores. Y por lo tanto, la respuesta, el resultado, es también una distribución. Ahora, el problema con los análisis de riesgo de tipo cuantitativo es que, por un lado, el agente que toma decisiones generalmente no tiene el entrenamiento para poder entender las delicadezas de un modelo probabilístico. Entonces, bueno, tiene que en principio confiar en su gente. Lo que sucede es que la gente que toma decisiones y el público en general toma un número como una certidumbre. Y realmente hay bastante incertidumbre y precisamente el análisis de tipo cuantitativo permite incorporar esa incertidumbre en el proceso. Pero en la comunicación del riesgo es difícil transmitir esta incertidumbre. Entonces, a mi juicio es más fácil explicar es un riesgo bajo, moderado, es una probabilidad de 1 en 10.000 o de 1 en 60.000 toneladas de pollo. El proceso de comunicación del riesgo, que es la última etapa, es precisamente el arte de comunicar cosas relativamente complejas de manera que la gente que toma la decisión pueda enfrentarse y entenderla. Muy bien, como conclusión, el análisis de riesgo reduce la subjetividad del proceso, pero no la elimina completamente. Y requiere de personal capacitado que pueda aplicar y entender estos modelos de tipo cuantitativo, y también requiere grupos multidisciplinarios, puesto que cada análisis de riesgo tiene particularidades que solamente la gente que trabaja en la industria avícola o en el procesamiento de alimentos entiende y conoce los detalles. Entonces hay que poder integrar todos esos conocimientos de una manera estructurada y racional. Gracias.